Estimados alumnos, bienvenidos a la materia Seguridad Industrial 2. Vamos a visualizar nuestra primera clase correspondiente a la unidad número 1 acerca de la organización y planificación de la seguridad industrial. Esta unidad, o todas las unidades, que son 3 de esta materia, son bastante extensas, por lo que las unidades las vamos a estar dividiendo en clases. En esta oportunidad vamos a visualizar la clase número 1 correspondiente a la legislación venezolana en materia de seguridad y salud laboral o en el trabajo. Hay un punto muy importante que quiero resaltar acá y es que el nombre de la unidad es Seguridad Industrial, Organización y Planificación de la Seguridad Industrial. Y ese término de seguridad industrial es bastante oxidado, por llamarlo de alguna manera. Es ya algo viejo. El término actual, ideal, o que que se nombra la seguridad industrial, es seguridad y salud laboral o seguridad y salud en el trabajo. Entonces les invito a migrar de seguridad industrial. Evidentemente, ese es el nombre del título que vamos a recibir, pero sin embargo, el término actual es seguridad y salud laboral o seguridad y salud en el trabajo. Ok, como les indiqué, vamos a visualizar en la clase de hoy algo muy importante y es que la legislación venezolana en materia de seguridad y salud en el trabajo es bastante extensa. Y aunque hay algunos vacíos de ley, sí, es bastante extensa y bueno, parte de esa legislación es pertinente nombrar que necesita o debió ser actualizada hace mucho tiempo. Aún estamos a la espera de esas actualizaciones, pero debemos trabajar con las normas, procedimiento, legislación existente. Vamos a ver la legislación venezolana en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es un sistema jurídico, un sistema jerárquico, un sistema de jerarquía, donde podemos visualizar, en este caso, la legislación, las leyes que rigen la materia de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela. La pirámide de Kelsen está dividida en 3 niveles. El primer nivel es fundamental, es decir, sí o sí, que es de obligatorio estricto cumplimiento, ¿ok? En todos los ámbitos, en todos los aspectos. Luego tenemos el nivel legal y luego el nivel base. En el nivel fundamental tenemos a la Constitución bolivariana la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿ok? Voy a ir mencionando todas las legislaciones que vamos a visualizar acá y en lo sucesivo las vamos a desarrollar con detenimiento. Luego pasamos al nivel legal, que tenemos todo lo que son los convenios internacionales y los tratados, ¿ok? Luego vamos a expandir esta información. En el caso del nivel fundamental, en el caso de la Constitución, vamos a ver qué me dice la Constitución con base a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, en el nivel legal, ¿cuáles son esos convenios internacionales? ¿Cuáles son esos tratados a nivel internacional que Venezuela debe cumplir de manera obligatoria? Luego vienen las leyes orgánicas, estas de estricto cumplimiento que deben cumplir las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Posterior, vamos a ver las leyes ordinarias, estas que no son orgánicas, y algunos decretos de ley. En el nivel base tenemos algunos reglamentos que rigen la materia y algunas ordenanzas municipales y o normas de estricto cumplimiento, bueno, en este caso que deben cumplirse por algún decreto de algún ministerio. Empezamos con la Constitución Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué me dice la Constitución de nuestro país? Pues hay varios artículos. Primero, el artículo 87 me dice que la salud es un derecho social fundamental y es obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho de la vida, ¿ok? Entonces, nosotros como ciudadanos venezolanos tenemos ese derecho de disfrutar de una buena salud en todos los niveles. No solo salud común, sino que el derecho a la salud, o se me debe garantizar ese derecho de mi bienestar físico y mental, también en una relación de ambiente laboral. Es decir, que la empresa para la que yo estoy trabajando también, de alguna manera, tiene que velar por el buen funcionamiento de mi salud. Y más, si esa empresa me va a contratar para realizar ciertas actividades
en donde mi salud se pueda ver afectada, ¿ok? Pero también me dice que el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a todos los servicios que como ciudadanos venezolanos no corresponden. Posterior al artículo 87, que es el más sonado, es el más utilizado en el área de la seguridad y salud en el trabajo, y es que me dice o reza que toda persona tiene derecho al trabajo y al deber de trabajar, ¿ok? Todos tenemos ese derecho. Y todo patrono garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente adecuados. Es decir, que es verdad, una empresa puede dedicarse a la actividad económica que quiera de producción de servicios, pero el patrono debe evaluar si estas actividades afectan no solo a la salud, sino a la seguridad, ¿ok?, de la persona y también al medio ambiente. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control de la promoción de estas condiciones. Entonces, cuando habla que el Estado adoptará medidas y creará instituciones, son aquellos ministerios o instituciones del país que justamente velan para que las leyes que están concatenadas con estos ministerios se cumplan en el territorio nacional. Posterior, el artículo 88 de la misma Constitución reza que el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho del trabajo, tanto en el derecho de trabajar como en las remuneraciones que eh, genera dicho trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar también como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Esto es un punto muy importante, ya que las trabajadoras domésticas, las personas que, como le llaman comúnmente, realizan trabajos en casas de familia o este tipo de servicios, también están en el derecho pleno de gozar todos los aspectos que trata las diversas legislaciones, no solo en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino en otros aspectos que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Trabajo y por supuesto la LOPSIMAC, que es nuestra principal legislación. Ahora, vamos a hablar acerca de la Organización Internacional del Trabajo y de la OIT. Y voy a hablar esto antes de llegar al nivel legal, ¿ok? Porque dijimos que íbamos a ver cuáles son esa serie de convenios y tratados internacionales que Venezuela o lo que Venezuela se encuentra apegado y que tenemos que cumplir de manera obligatoria. OIT, Organización Internacional del Trabajo, que me imagino que, por supuesto, ya ustedes han escuchado por lo menos hablar de ella. Entonces, ¿qué es la OIT? Esta organización está consagrada a la promoción de la justicia social. ¿Qué? Justicia social, primeramente, de los derechos humanos. ¿Ok? Esta organización se encarga de garantizar esto y las labores reconocidas internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la misión fundadora? La justicia social, que es la esencia para la paz universal y permanente. Entonces, esta organización busca que todas las organizaciones que estén integradas o que estén asociadas a la Organización Internacional del Trabajo a través de lo sucesivo, a través de las actividades, en este caso del trabajo, permanezca la esencia por la que fue creada la nación, que es la paz universal y que se mantenga en todos los niveles, ¿ok? La Organización Internacional del Trabajo como única agencia tripartita. ¿Qué es tripartito? Pues se le llama tripartito a, en este caso, el diálogo y cooperación entre tres partes. ¿Cuáles son estas tres partes? Pues la Organización Internacional del Trabajo obliga a todas los países que son miembros a que exista un diálogo y cooperación entre, número uno, los gobiernos, número dos, los empleadores, es decir, las empresas, y número tres, los trabajadores, justamente para mantener esa equidad, igualdad y por supuesto llegar a esos convenios en donde todas las partes tienen que estar favorecidas, ¿ok? Donde no se perjudique a nadie. Entonces ya sabemos que esta organización busca ese diálogo y esa cooperación entre estas tres partes, ¿ok? De la ONU. Entonces, eh, ¿qué es la ONU? ¿Ok? Ya vamos a hablar y les voy a indicar qué es la ONU, qué se trata, que todo esto está relacionado. Entonces,
La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿ok? Que esta organización está comprometida a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas nació luego de terminar la Segunda Guerra Mundial en el 1945 y pues este es el objetivo. Después de culminar esta Segunda Guerra Mundial, esta organización se crea justo con ese objetivo de seguir manteniendo la paz en todos los niveles. Esta organización nació en el año 45 con solo 51 países miembros. Solo 51 países del mundo estaban adscritos, eran miembros de esta organización. Hoy en día, la ONU cuenta con 193 países integrados. Entre eso, por supuesto, estamos nosotros, es decir, Venezuela. Venezuela se hizo miembro de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 1945. Es decir, que nuestro país asumió esa responsabilidad desde al finalizar la Segunda Guerra Mundial de mantener la paz, la seguridad nacional e internacional en todos los niveles y garantizar los derechos humanos. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores, como ya les indiqué, que es una organización tripartita de 187 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de establecer las normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Actualmente, el programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo, es decir, en todos los niveles, ya sea una empresa de servicio, de producción, las condiciones de trabajo tienen que ser dignas y óptimas justamente para garantizar estos derechos humanos en todos los niveles, que permitan a todos los trabajadores, empresas y gobiernos participar en el establecimiento de una paz duradera y de la prosperidad del progreso. Entonces, en cuanto a la Organización Internacional del Trabajo, ok. La Organización Internacional de Trabajo ratifica, ¿ok? O mantiene varios convenios. Estos convenios que justamente están establecidos y que sus países miembros, como miembros, valga la redundancia, deben cumplir, ya que si somos miembros de las Naciones Unidas, estamos obligados de alguna manera, obligados de una manera positiva a cumplirlos justamente para garantizar estos derechos y mantener la seguridad, la equidad, la igualdad social. Entonces, ¿qué es la ratificación de un convenio? Pues es la manifestación de voluntad por el cual una persona, ya puede ser una persona natural o jurídica, organización o nación, presta su consentimiento, o sea, de una manera consciente a ser alcanzado por los efectos de un acto jurídico, que por ejemplo, puede ser que yo de una manera consciente estoy firmando que yo estoy de acuerdo con algún tratado, con algún acuerdo, con un convenio o un pacto internacional que provee a los estados el tiempo necesario para conseguir la aprobación necesaria del tratado en el país y promulgar la legislación. En este caso, los países tienen que justamente internamente promulgar ciertas legislaciones necesarias para cumplir con esos tratados, ¿ok? Entonces ya sabemos que la ratificación de convenio es la voluntad en este caso, un país que diga, mira, yo como miembro de la Organización Internacional del Trabajo estoy de acuerdo, ¿ok? Y quiero ratificar, o sea, decir, sí, voy a cumplir este convenio para que mi país se cumpla y se garantice X derecho, se mantenga estos derechos humanos y que en este aspecto se mantenga la equidad y la igualdad. En el caso de Venezuela, porque recordemos que la Organización Internacional del Trabajo, ¿ok? Tiene 187 países miembros y la ONU 193. Entonces, en el caso de Venezuela, nuestro país tiene 54 convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados, ¿ok? Entonces, y 50 en vigor. Eh, de los 8 convenios considerados fundamentales, porque hay convenios fundamentales que deben cumplir, se supone que las empresas deben cumplir, los países deben cumplir sí o sí, Venezuela de esos 8 tiene
8, o sea, es decir, completos ratificados. Y de los 4 convenios considerados por la Organización Internacional del Trabajo prioritarios, nuestro país tiene 3. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que nuestro país, Venezuela, tiene un compromiso por convenio internacional de pues todo lo que hemos conversado anteriormente. Ahora, volviendo a la pirámide de Kelsen, el primer nivel es el primer fundamental. Pasamos al segundo nivel, que es el nivel legal, que son los convenios internacionales y los tratados. Y es por ello que le acabo de hablar acerca de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la OIT tiene convenios fundamentales, ¿ok? Que son los siguientes, y Venezuela, por supuesto, en Venezuela se cumplen o se comprometió a cumplir con estos convenios, ¿ok? Que son los convenios sobre la libertad sindical y protección del derecho de la sindicación, convenios sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, convenios sobre el trabajo forzoso, sobre la abolición del trabajo forzoso, sobre la edad mínima de trabajo, sobre las peores formas de trabajo infantil, sobre la igualdad de remuneración y sobre la discriminación. Es decir, que todas las organizaciones, incluso el Estado, debe garantizar que todos estos tratados en nuestra nación se cumplan. Los invito a visualizar la página de la Organización Internacional del Trabajo y verificar y leer cada uno de los convenios o los convenios que nos llamen más nuestra atención. Luego pasamos a los convenios prioritarios, que son los convenios de la inspección del trabajo, y vamos a ver uno de esos, un ejemplo real. Existe también el convenio sobre la inspección del trabajo agrícola en Venezuela, ¿ok? Convenio no tiene ratificación aún. Convenio sobre las consultas tripartita y convenio sobre la política del empleo. Ahora, em, el convenio, vamos a ver un ejemplo real de una inspección del INSACEL. Sabemos que el INSACEL es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, que es el instituto que hace cumplir lo que es la LOPSIMAT, nuestra legislación principal en materia de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela. Entonces, el convenio C081, que habla sobre las inspecciones del trabajo. Entonces, la foto que le estoy colocando acá es un ejemplo, y tapo los datos fiscales reales de la empresa que fue inspeccionada. Es un ejemplo real de una inspección del INSACEL, cuando un funcionario del INSACEL va a inspeccionar, a verificar en un centro de trabajo, ya sea público o privado, para verificar que efectivamente cumple con todos los lineamientos establecidos en la organización. Entonces, después del encabezado, podemos visualizar que el INSACEL menciona, ¿ok? Lo podemos ver que está subrayado en color rojo. Entonces, la parte 1 de este convenio de inspección de trabajo me dice que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, Venezuela también, sí, porque Venezuela también es miembro, para el que esté en vigor el presente convenio, deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales. Es por ello también, atado a este convenio, que bueno, Venezuela se comprometió a que todo, en este caso las instituciones del gobierno, ¿ok? Del Estado, perdón, iban, velarían, mantendrían una estructura de manera de que pues se cumpla todas estas inspecciones no solo en el ISACEL, sino en los entes correspondientes para verificar que efectivamente se cumpla con lo que se establece. En este caso, el ISACEL va, inspecciona y verifica algunos puntos de principalmente la LOPSIMA y algunas otras normas técnicas. Entonces, él dice que con base al convenio 81 sobre la inspección en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por Venezuela en el año 67, pues se realiza esta inspección. Entonces, le coloco acá un ejemplo real de cómo se aplica, en este caso, en ISACEL, uno de estos convenios. Seguimos con el nivel legal, las leyes orgánicas. Tenemos varias leyes orgánicas, es decir, de obligatorio y estricto cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, y son las siguientes. La principal, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la LOT, que es la principal, ¿ok? Entonces, vamos a más adelante a desarrollar cada una de ellas.
Luego tenemos la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, nuestra legislación estrella, es decir, la LOPSIMAT. Luego tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Estas son algunas, ojo, algunas no todas, de las leyes orgánicas que se aplican en materia de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela. Iniciamos con la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo se reformó el 7 de mayo del 2012. Fue reformada en esa fecha, ¿ok? No promulgada en primera instancia, de primera vez, sino que fue reformada el 7 de mayo del 2012, ¿ok? Entonces, la Ley Orgánica del Trabajo es bastante amplia, habla acerca de las contrataciones, de las remuneraciones, de todo lo que tenga que ver con el trabajo, ¿ok? Específicamente, en el capítulo 5 de esta ley habla acerca de las condiciones dignas de trabajo, ¿ok? Y en el artículo 156 reza lo siguiente, y me indica que el trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores el desarrollo de sus potencialidades, capacidades, creatividad y pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando lo siguiente. ¿Qué se debe garantizar? Pues el desarrollo físico, intelectual y moral de la persona, la formación permanente e intercambio de saberes en el proceso social del trabajo, es decir, que los trabajadores permanentemente se encuentren capacitados para que estén aptos no solo para el proceso de trabajo, sino también para algunas otras particularidades, como por ejemplo aspectos del día a día, porque los trabajadores pueden capacitarse no solo en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino el tema de formación es muy amplio. Se debe garantizar el tiempo para el descanso y la recreación de los mismos, el ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, a la salud y a la seguridad y la prevención de las condiciones necesarias para evitar de tal forma el hostigamiento o acoso sexual y laboral dentro de el ambiente de trabajo. Entonces, teniendo bien claro esto que lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Pasamos a la LOPSIMAT. Porque la Ley Orgánica del Trabajo solo toca este punto en específico en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero no es tan amplia. Entonces allí se deriva, se crea otra legislación que sí, por supuesto, es bien específica, ¿okay? Para tratar este tema en materia de seguridad en Venezuela, que es nuestra LOPSIMAT, nuestra ley estrella. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, ¿ok? Nuestra legislación se promulgó en el año 86, pero tuvo poca o ninguna eficiencia en ese tiempo. Luego, esta ley es derogada, ¿ok? De esta ley del 86, se deroga y se crea el Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laboral, es decir, el INSASEL, en el año 2002, ¿ok? O sea, ya se creó, pero empezó a funcionar realmente fue en el año 2002. Esta LOPSIMAT, pues, fue reformada en el año 2005, el 26 de julio del 2005. A partir de esta reforma es que vemos, de este tiempo para acá, es que vemos más actividad en el ejercicio de las funciones de todos los profesionales que nos encargamos de hacerla cumplir en el territorio nacional. A partir de esta reforma. Le estoy diciendo que antes no se aplicaban los niveles de seguridad en Venezuela, sino que a partir de esta reforma le da como esa fuerza, ¿ok? A la seguridad y la salud en el trabajo en Venezuela para hacer cumplir todo lo que tiene que ver con su materia. Y bueno, realmente esta reforma vino con muchísimas particularidades. Voy a mencionar solo, bueno, algunas de ellas, en este caso, la regionalización de las oficinas estadales. Se crea lo que son las gerencias estadales de la seguridad y salud en el trabajo, lo que son los GERESAT. El INSACEL principal está en Caracas, en el Distrito Capital, pero existen unas gerencias estadales que son estas oficinas en cada estado de Venezuela que se encargarán de hacer cumplir esta legislación en el estado correspondiente, ¿ok? Y supervisar, por supuesto, a las empresas de ese estado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ok, la LOPSIMAT. La LOPSIMAT, ¿cuál es la estructura? Pues esta ley cuenta
con 9 títulos, 29 capítulos, 136 artículos y 15 disposiciones transitorias. El primer título habla de las disposiciones fundamentales. El número 2 habla de la organización del régimen prestacional de la seguridad y la salud en el trabajo. El 3 habla de la participación y control social. El 4 de los derechos y los deberes de los trabajadores y de los empleadores. El 5 de la higiene, la seguridad y la ergonomía. El 6 accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 7 de las prestaciones, programas, servicios y su financiamiento. 8 de las responsabilidades y sus sanciones. Y la número 9 de las disposiciones transitorias, derogativas y finales. Seguimos con la LOPSIMA. Esta ley es muy importante para nosotros porque es nuestra ley estrella. Es la ley que realmente es la ley principal de nuestra carrera, es nuestra esencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la LOPSIMA? Pues esto está establecido en el artículo 1 cuando habla o cuando indica cuál es el objetivo de la presente ley. Entonces, tiene varios objetivos, ¿ok? Entonces, decimos, leemos el artículo. Dice, bueno, el numeral 1 de este artículo de los objetivos. Y primero, pues, establecer las instituciones, ¿ok? ¿Cuáles son las instituciones que se van a encargar de hacer cumplir esta ley? ¿Cuáles son las normas y lineamientos y políticas y los órganos y entes que permitirán garantizar a los trabajadores condiciones de salud? O sea, esta ley va a establecer eso. Salud y bienestar en el ambiente de trabajo adecuado y propio para el ejercicio pleno de las facultades físicas, mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable de todos los trabajadores. Para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas de recreación. ¿Ok? Ok. El número 1 ya lo nombramos. El número 2, el segundo objetivo, es regular los derechos y los deberes, tanto de los trabajadores como de las empresas, en relación a la seguridad, salud y medio ambiente, así como lo relativo a la recreación y la utilización del tiempo libre. ¿Ok? Desarrollar lo dispuesto en la Constitución Bolivariana de Venezuela, ¿ok? Establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa, en el caso de que, cuáles son las sanciones o qué es lo que se viene para aquellas empresas, para aquellos entes que no cumplen con esta legislación, y normar las prestaciones derivadas de la subrogación del sistema de seguridad social, de la responsabilidad material y objetiva de los empleadores ante la ocurrencia de un accidente o una enfermedad ocupacional. Y por último, regular la responsabilidad de las empresas y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Es decir, ¿qué pasa si ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional en unas empresas? Todo esto está aquí descrito en esta legislación. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿Ok? ¿Quién debe regirse o apegarse a esta legislación, a esta ley? Pues es aplicable a los trabajos afectados bajo relación de dependencia por cuenta de un empleador o por cuenta de un empleador de una empresa. Es decir, una persona que se encuentre trabajando para una organización, ya sea temporal, fijo, permanente, pues eh, se aplica esta legislación. El lugar donde se ejecute, persiga o no sin fines de lucro, sean públicos o privados, existentes que se establezcan en el territorio de la República, ya sea una fundación, ¿ok? Ya sea una cooperativa, una persona jurídica, compañía anónima, sociedad anónima, ¿ok? O persona también natural, persiga o no sin fines de lucro. Empresas públicas y privadas les aplicable esta legislación. En general, toda presentación de servicios profesionales donde hayan empresas o patronos y trabajadores. Es decir, que si una persona se dedica al libre ejercicio de sus funciones y contrata a empleados, por supuesto, también es aplicable esta legislación. También es aplicable para el trabajo a domicilio, doméstico y de consejería, eso ya se los había mencionado,
quienes desempeñen sus labores en cooperativas y formas asociativas comunitarias, todo esto, está el personal incluso, por ejemplo, del Consejo Comunal, todas esas personas entran y deberían disfrutar de esta legislación, porque realmente es disfrutar en el caso de que se aplique correctamente. Incluso una persona que trabaja en un kiosco también debería o le debería aplicar esta legislación. Hay algunas consideraciones allí, ya que, bueno, pues no es lo mismo una empresa pequeña, una empresa que maneje uno, dos trabajadores, a una empresa que maneje muchos trabajadores, tenga muchas máquinas de trabajo, manejen muchos procesos productivos, manejen muchas sustancias peligrosas. Es muy diferente, pero de igual manera es aplicable. También es aplicable para los trabajadores no dependientes de una empresa y se efectúa de esta legislación la Fuerza Armada Nacional de conformidad con el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que la Fuerza Armada Nacional solo prestará servicio a la nación, no debe prestar servicio a ninguna persona, tanto natural como jurídica, solo a la nación. Y pues ellos tienen sus propias legislaciones, sus propias consideraciones. Entonces, ¿cuál es el ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo entonces? Entonces, es el encargado de la gestión de las políticas, ¿ok? En relaciones laborales, empleo y de seguridad social. Es el ministerio, ya se los voy a mostrar, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social. Entonces, este ministerio propone, diseña, elabora, administra y fiscaliza las políticas para todas las áreas de trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la seguridad social. Ahora, trasladándonos a la Ley Orgánica del Trabajo, en su título número 8 de las instituciones para la protección y garantía de los derechos, específicamente en el capítulo número 1 de los organismos administrativos del Estado, habla acerca de las funciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo y Seguridad Social. ¿Y quién es el ministerio con competencia en materia de trabajo y seguridad social? Pues el Ministerio del Trabajo, que su nombre actual es Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Ese es el nombre actual del Ministerio del Trabajo. Entonces, esta misma ley, es decir, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 499, me dice que el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones pertinente, o sea, que una de las funciones del ministerio es el cumplimiento de la ley orgánica del trabajo también, ¿ok? Y demás disposiciones pertinentes corresponderá al ministerio, ¿ok? Allí está ratificando que la responsabilidad de que se cumplan con todos los niveles de seguridad, todo lo que tenga que ver con materia de seguridad y salud social, laboral, le corresponde al Ministerio del Trabajo. Y también este mismo artículo en el numeral 7 dice que es pues, también función del ministerio supervisar, inspeccionar y fiscalizar los entes de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas de trabajo, particularmente las relacionadas con las condiciones de trabajo, de salud y seguridad laboral. Entonces, por ello, lo siguiente. Ahora, ¿cuáles son los entes de gestión, ok, que van a hacer cumplir la seguridad y la salud del trabajo en Venezuela? Entonces sabemos que el ministerio con competencia es el Ministerio del Trabajo, pero el Ministerio del Trabajo tiene algunos entes adscritos, como en el caso del INSACEL. El INSACEL no es un ministerio, el INSACEL es un instituto nacional que está adscrito a el Ministerio del Trabajo. Como el Ministerio del Trabajo es el responsable de hacer cumplir todas estas políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues se crea el INSACEL para que específicamente se encargue de eso. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. El artículo 18 me habla acerca de las competencias del INSACEL. Entonces, ajá, profesora, ¿qué hace el INSACEL? ¿Cuáles son las funciones del INSACEL? Bueno, una de las competencias del INSACEL, el artículo numeral 6 del artículo 18 me dice que una de las competencias de este instituto es ejercer las funciones de inspección de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, y ustedes ya deben saber que el INSACEL inspecciona a las empresas tanto públicas o privadas para verificar que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se garanticen en todos los niveles de la organización, estableciendo los ordenamientos, es decir, indica, el INSACEL te va a indicar, de acuerdo a los resultados, lo que observe en la inspección, el incumplimiento. Mire, señor, usted está incumpliendo con esto, y esto es una sanción leve, esto es una sanción grave, o esta es una sanción muy grave.
y tiene tantos días para desarrollar este programa o ejecutar luego y por supuesto accionar de forma positiva los ordenamientos ya establecidos. Y plazos de cumplimiento en caso de violación de la normativa vigente, sin prejuicio de las competencias generales y las unidades de supervisión adscritas a las inspectorías del trabajo. Entonces también podemos ver que el Ministerio del Trabajo también, porque por supuesto es como que el papá, por decirlo de alguna manera coloquial, el papá de la materia de seguridad, o sea, es el principal que debe llevar la rienda de materia de seguridad. Entonces vemos que una inspección del Ministerio de Trabajo es normal que soliciten este tipo o no soliciten a las empresas documentación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al igual que una inspección del Seguro Social. 7, aplicar las sanciones establecidas en el caso de incumplimiento, de algunos incumplimientos a los niveles que yo observen en en la inspección. También es competencia del INSACEL asesorar tanto a los trabajadores, a las empresas, cooperativas y de otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio también en materia de seguridad. También es responsable de investigar los accidentes y enfermedades ocupacionales. Si bien las empresas son las responsables de declarar, ¿ok? Los enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, porque el INSACEL no lo va a saber hasta que una empresa o una persona le diga que ha ocurrido, a menos que sea muy evidente, ¿no? Pero no va a saber que hay una enfermedad ocupacional o que eh, 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 existió un accidente de trabajo en esa empresa, a menos que se le notifique. Entonces, el INSACEL, una vez que se lo notifica, es responsable principal, por supuesto. El INSACEL tiene unidades de investigaciones de accidentes y del área también de salud dentro de los ESAT, para justamente aplica toda una serie de metodologías y pues investiga estas enfermedades y finalmente el INSACEL es quien determina, en el caso de, por ejemplo, una enfermedad ocupacional, es quien determina si es originada o agravada en el centro de trabajo. También en el artículo 8 dice que es competencia del INSACEL registrar y acreditar los comités de seguridad y salud en el trabajo, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, las personas naturales y jurídicas que presten servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el INCRE, el Instituto Nacional de Capacitación de Recreación de los Trabajadores, ¿ok? El INCRE. El INCRE es el instituto encargado de la capacitación y la recreación de los trabajadores, justamente para que los trabajadores dispersan la mente, se recreen y por supuesto todos estos niveles de relajación, todos estos niveles de recreación, de alguna manera bien comprobada, aumentan los niveles de productividad en los trabajadores. Entonces es importante que las empresas creen todos estos programas de recreación de una manera también controlada para el disfrute de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se va a llevar el programa de capacitación y recreación de los trabajadores? Pues la misma legislación me dice que bajo los lineamientos del INCRE. ¿Por qué? Porque no hay ninguna legislación hasta el momento que me diga cómo se va a desarrollar este programa de capacitación. Entonces, este programa de capacitación se va a realizar de acuerdo a lo que indique en el momento este instituto. Entonces, una de las competencias del INCRE es proponer para su aprobación los lineamientos y componentes de recreación y utilización del tiempo libre, y promover los programas de turismo social en coordinación con los organismos, empresas, cooperativas y otras formas asociativas, tomando en cuenta las necesidades y carácter de los trabajadores, por supuesto, y de las empresas también, ¿ok? Perdón. Continuamos con lo que es, chicos, vamos específicamente a profundizar en lo que es la ley opcional porque es nuestra ley estrella, debemos conocerla. Les invito a que no solo se queden con esto, sino que permanentemente la lean. Cada vez que nosotros leemos un artículo, eh, parece que nos estuviese diciendo algo nuevo porque lo leemos ahorita, interpretamos una cosa, lo volvemos a leer y creo que despertamos más, ¿ok? Lo interpretamos muchísimo mejor. Vamos a hablar acerca de los derechos y deberes de los trabajadores. Pues el artículo 53 me habla acerca de los derechos. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Entonces, los trabajadores tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado, propicio,
para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales y que garantice condiciones de seguridad y bienestar adecuados en el ejercicio de nuestras funciones. Es decir, que cuando estamos realizando nuestras actividades de trabajo, se nos garantice 100% la seguridad, es el deber ser, ojo, la salud y el bienestar en todos los niveles. Entonces, los trabajadores tienen derecho a, primero, ser informados con carácter previo al inicio de sus actividades de las condiciones en las que esta se va a desarrollar en presencia de las sustancias tóxicas del área de trabajo, de los daños que las mismas puedan causar a la salud. Entonces, los trabajadores primero deben ser informados, deberías eh, debería, por obligación, garantizar a los trabajadores la formación previa, porque esto es muy, muy importante. Un trabajador no puede iniciar sus labores a ciegas, sin saber a qué se dedica la empresa, qué hace, cómo lo hace. Incluso hay algunos trabajadores que ni siquiera son formados con respecto a las funciones que ellos van a ejercer dentro de su cargo, por el cargo que ellos fueron contratados. Entonces, más esto se afianza cuando van a trabajar con maquinarias pesadas, máquinas, equipos y herramientas que puedan, por supuesto, que los niveles de peligro de estos equipos sean bastante considerables y que se manejen sustancias químicas peligrosas. De igual manera, la norma Covenin 3061 me indica que toda empresa que maneje, manipule, transporte sustancias químicas peligrosas está en la obligación de capacitar y, por supuesto, comprobar que los trabajadores fueron capacitados debidamente para la manipulación, almacenamiento y transporte de estas sustancias químicas, o sea, de manera obligatoria. Eso es un derecho. También tienen derecho a recibir formación teórica y práctica suficiente, adecuada en la forma periódica. ¿Ok? Este artículo se amplía más en una de las normas, la NT 01/2008, que esos son otras clases, ¿ok? Porque todo lo debemos sustentar con la legislación. Entonces, es importante que los trabajadores se capaciten permanentemente, como mínimo 16 horas trimestrales, que eso va a depender de la cantidad de trabajadores, de las condiciones y de los procesos peligrosos existentes en las empresas. El numeral 4, no ser sometidos a condiciones de trabajo peligrosos en ningún momento. Y el trabajador tiene derecho a denunciar, más que denunciar, pues tiene derecho a realizar observaciones internamente a la empresa, al sindicato y al comité. Y también él puede realizar denuncias ante el INSACER con respecto a actos y condiciones inseguras que, por supuesto, ya haya manifestado y no se hayan accionado, que esas acciones no se hayan corregido. Entonces, normalmente vemos que el INSACER denuncia, perdón, el INSACER inspecciona a las empresas por denuncia de los trabajadores. Seguimos con los derechos. Uno de los derechos también es acompañar de los trabajadores, acompañar a los funcionarios cuando se realice una inspección, por ejemplo. Es normal ver que un inspector del Ministerio del Trabajo del INSACEL solicita la presencia de un trabajador, preferiblemente el delegado de prevención, para que lo acompañe en la inspección que va a realizar en ese momento. Tienen derecho a ser reubicados en los puestos de trabajo de acuerdo a sus tareas de salud, sus tareas por razones de salud, rehabilitación o reinserción. En el caso de, por ejemplo, que un trabajador haya sufrido un accidente de trabajo y que ese accidente de trabajo haya limitado alguna de sus funciones o que esté limitado de una manera temporal, pues al trabajador se le debe garantizar esta reubicación del puesto de trabajo de una manera objetiva. Que se realicen periódicamente los exámenes médicos preventivos, ya sea prevacación de ingreso, prevacacional, postvacacional y de egreso. Y que, por supuesto, estos exámenes entren a un sistema de vigilancia epidemiológica y que no se quedan allí sin verificar que efectivamente está pasando en la salud de los trabajadores. Tienen derecho a la confidencialidad de sus datos personales, ¿ok? Expresar libremente sus ideas y opiniones, pero por supuesto, con respeto en defensa de la vida de ellos y la de sus compañeros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a hablar de los deberes de los mismos, es decir, de los trabajadores. Entonces, tienen el deber de ejercer las labores derivadas de su contrato de trabajo, siempre pegados con la sujeción a las normas de seguridad establecidas. O sea, yo te garantizo como empresa tu trabajo y también debo buscar los mecanismos como empresa de que ese trabajo sea ejecutado
con apego a las normas de seguridad para no perjudicar a las instalaciones de la empresa, a la salud de las personas y al medio ambiente de trabajo. Los trabajadores están en el deber de usar de forma correcta y mantener en buenas condiciones los equipos de protección personal que les ha asignado por la empresa, respetar y hacer respetar los avisos, las señalizaciones, las carteleras y todos los llamados que se le hagan. Mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo, acatar las instrucciones y advertencias que se le imparten en materia de seguridad y salud en el trabajo, cumplir con las normas e instrucciones del programa de seguridad y salud en el trabajo establecido. Es decir, el programa de seguridad y salud en el trabajo, yo le digo, es la Biblia de la seguridad, porque es nuestro sistema de gestión. Es quien nos dice cuáles son todas esas actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo para mantener activo un sistema de gestión. Entonces, yo tengo que cumplir con todo lo que me diga y, por supuesto, participar en todas las actividades que se establezcan. Porque si bien como empleador, como empresa, a través del servicio de seguridad, desarrollo lo que es el proyecto del programa, luego de que se apruebe, se ejecute, yo lo estoy garantizando, su ejecución como empleador. Pero también debe existir un compromiso y también de eso habla la política de seguridad, que lo vamos a hablar en otras clases, que es un compromiso no solo del empleador de garantizar, sino también de los trabajadores de participar en todas estas actividades de seguridad y salud en el trabajo, porque podemos mantener un sistema de gestión, o sea, una planificación perfecta, pero sin la participación activa de los trabajadores, nuestra gestión se va al piso. Entonces, esto es un deber obligatorio del trabajador participar en todas estas actividades. Ir a las capacitaciones, asistir a las citas de los exámenes médicos ocupacionales, todas las actividades que se planifiquen. Continuamos con los deberes y es un deber informar de inmediato cuando tuviere conocimiento de la existencia de una condición insegura capaz de causar daño tanto a la vida a su vida como a la de sus compañeros o cualquier otra persona que esté involucrada en el proceso que esté presente, ¿ok? Entonces, eso sí es obligatorio, ya que con esto podemos prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El trabajador también tiene que ser responsable en la verificación y por supuesto ellos tienen que estar capacitados para justamente identificar todos estos peligros. Participar activamente o en forma directa en las elecciones de delegados de prevención, cuando se desempeñan como supervisores y capataces, ojo con esto, jefes de grupos o cuadrillas y en general, cuando en forma permanente o ocasional actuasen como cabeza de grupo, plantilla o línea de producción, ellos son los responsables, tienen el deber de vigilar la observancia de las prácticas de seguridad de sus supervisados. Eso quiere decir que los supervisores directamente son responsables de las actividades, de las actividades de trabajo con apego a las normas de seguridad de sus supervisados. Están en el deber de denunciar ante la social cualquier violación o condiciones de trabajo y acatar las pautas impartidas por los supervisores a fin de cumplir con todas las buenas prácticas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ya hablamos de los deberes y los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cuáles son los deberes y los derechos de los empleadores, de las empresas? Pues, en el numeral 2 vamos a mencionar algunos, me dice que participar activamente en los comités. Estamos conscientes que los comités, y eso lo vamos a ver en la clase número 3, el comité está integrado tanto delegados de prevención como que los delegados de prevención representan a los trabajadores y los representantes del patrono que representa a este otro grupo de trabajadores, al empleador y por supuesto aquellos cargos de supervisión. 4, solicitar y recibir la asesoría del comité dentro de su centro de trabajo y del INSACEL. Tienen derecho a exigir a los trabajadores el buen uso y de forma correcta de los equipos de protección personal que la empresa le suministra a los trabajadores. Tienen el derecho de exigir a los trabajadores el buen uso y cuidar las instalaciones, saneamiento básico, así como también las instalaciones. Exigir a los trabajadores respeto y el acatamiento de los avisos, carteleras y advertencias que se fijen en los diversos sitios, instalaciones y máquinas en los centros de trabajo. Proponer al Comité de Seguridad y Salud Laboral las amonestaciones a los trabajadores que incumplan con sus deberes que están estipulados en el artículo 54 que hace minutos lo repasamos. Están en el derecho de denunciar ante las autoridades competentes y recibir pronta, oportuna respuesta de cualquier violación de las normativas
reglamentarias vigentes tanto de los trabajadores como de los mismos entes gubernamentales también, ¿ok? ¿Cuáles son los deberes de los empleadores? Organizar el trabajo de conformidad con los avances tecnológicos que permitan la ejecución de las condiciones adecuadas a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. Es decir, que las empresas, bueno, ya con previa organización, pero también están en el deber de actualizar sus equipos, sus herramientas, sus máquinas, según los avances tecnológicos para la modernización de las actividades y para que los trabajadores primero se instruyan y que también participen en estos avances y que los trabajos sean menos densos, menos pesados, y por supuesto, más rápidos y favorables para todos los niveles, tanto para los trabajadores como para ellos. Este numeral y el siguiente son clave. Informar por escrito a los trabajadores de qué? De los principios de prevención de las condiciones inseguras o insalud. Ojo con esto, y eso lo vamos a hablar, vamos a verificar. Esta clase la vamos a ver en el segundo corte. La famosa notificación de riesgo es ya un término que pues ya se nos es muy familiar, es un término que ya todos conocemos. Cuando se dice notificación de riesgo, ya todos sabemos qué es la notificación de riesgo, que es el documento principal que se le da a los trabajadores al momento de ingresar a las actividades, a ingresar a una empresa o cuando se produzca algún cambio, ya sea en el proceso, en el puesto de trabajo, o se incluye alguna nueva máquina que por supuesto genere nuevos peligros asociados y que yo como empresa tengo que notificarle a mis trabajadores cuáles son esos peligros asociados, ¿no? Y cuáles son esos factores o agentes que intervienen y que hacen vulnerable esa condición. Pero este documento no se llama así. Obviamente lo conocemos así, pero es un nombre técnico y real y quiero que empiecen a utilizar los términos correctos que debemos utilizar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este documento se llama Principios de la prevención de las condiciones inseguras o insalubres. Entonces, cuando me hablen de notificación de riesgo, no les voy a contestar porque ya sabemos, es un nombre largo, pero eso se aprende rápido. Principios de prevención de las condiciones inseguras o insalubres, ¿ok? Para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Este también es muy importante mencionar acá, que lo vamos a ver también en el segundo corte, que antes los profesionales realizaban como quisieran este documento, pero la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, cuando habla acerca de las funciones de los servicios, me dice cómo, cuáles son, qué es lo mínimo que debe tener un principio de prevención. Entonces, eso también lo vamos a verificar, que por supuesto ya hay un artículo que me dice cómo cuáles son los lineamientos que yo debo considerar. Hablando de este mismo documento, sobre los principios de prevención, dice que sí, está bien, también hay que informar por escrito a los trabajadores y al comité de las condiciones inseguras, por eso es que el comité también tiene que aprobar. Si el comité aprueba el proyecto del programa, debe aprobar todo lo demás. Entonces también estos principios de prevención hay que presentarlo ante el comité para que se apruebe, ¿ok? Donde se le informe las condiciones inseguras a las que estarán expuestos los trabajadores. Aquí también hay una salvedad. Cuando hay una condición insegura, la idea es que esa condición insegura no notificarla, sino se supone que estas condiciones seguras se pueden tomar esas medidas preventivas, ¿ok? Para que ya no sean inseguras. Por ejemplo, realizo una inspección, verifico cuáles son las condiciones inseguras y las sigo y las corrijo, ¿no? Para que no exista más. Pero para notificar más que todo cuáles son esos procesos peligrosos que persisten en estas actividades de trabajo, ¿ok? Por la acción de agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos, ¿ok? Todos esos factores de peligro, ¿ok? Y de riesgo cuando lo medimos, perdón, o las condiciones ergonómicas o psicosociales que puedan afectar al daño a la salud de acuerdo con los criterios establecidos por el INSACER. 5. Abstenerse de realizar por sí o por sus representantes toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria de cualquier acto que perjudique psicológicamente y moralmente a los trabajadores, ¿ok? Para prevenir toda situación de acoso, tanto moral como sexual, violencia física, psicológica, aislamiento, etc. Informar por escrito al INSACEL y al INCRE los programas desarrollados de recreación, elaborar con la participación activa, ¿ok? De los trabajadores el programa de seguridad y salud en el trabajo, tanto también, por supuesto, con la participación del comité, tomar las medidas adecuadas a fin para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer las políticas destinadas a erradicar el mismo en los lugares de trabajo, abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener sus puestos de trabajo, o sea, nuevos ingresos
o para la promoción de algún cargo. Y notificar al ISACEL con carácter obligatorio las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo. Esto, si no se realiza, está considerado como una de las sanciones, ¿ok? Ahora, hablemos de los accidentes de trabajo. Voy a mencionar algunos artículos, no los voy a mencionar acá, porque los vamos a mencionar específicamente en otras clases para ampliar más la discusión de los temas a tratar. En el capítulo 1, ¿ok? No recuerdo de qué título específicamente, hablamos acerca de la definición de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces, el artículo 69 me dice específicamente qué es un accidente de trabajo, o sea, define qué es un accidente de trabajo. Y se entiende accidente de trabajo todo suceso que produzca al trabajador una lesión funcional, de acuerdo a las funciones que realiza, ¿no? En su cuerpo, corporal, permanente, o sea, que se mantiene, o temporal, por un tiempo determinado, inmediata, o sea, que se da ahí mismo, o posterior a la muerte, es decir, o que tiene un accidente, muere ahí mismo de manera inmediata, o que tiene un accidente y posterior muere, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenir en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión al trabajo. Y de igual manera, también este artículo se extiende con estos numerales, con estos 4 numerales que dice que de igual manera pueden ser accidentes de trabajo lo siguiente. 1, la lesión interna terminada por un esfuerzo violento o producto de exposiciones o agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidos en las mismas circunstancias. Es decir, que si un trabajador por realizar alguna actividad de trabajo sufre alguna lesión interna, puede ser un desgarro muscular, por ejemplo, esto se considera también como un accidente de trabajo. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento en otras naturaleza análoga cuando tengan relación al trabajo. Es decir, cuando un trabajador, por supuesto, tiene, por ejemplo, tiene un accidente de trabajo y va a salvar a otro trabajador, salvarlo del accidente de trabajo, y en eso el trabajador que está defendiendo al trabajador tiene un accidente o protegiendo al otro trabajador tiene un accidente, pues también se considera un accidente de trabajo. El numeral 3, los accidentes de trayecto, el accidente que sufren los trabajadores en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, es decir, al momento que yo salgo de mi casa y voy específicamente a mi trabajo y viceversa, y en el trayecto me ocurre algo, eso ocurre un accidente, se considera un accidente de trabajo, pero siempre y cuando exista concordancia cronológica y topográfica en su recorrido. Es por eso que eh, debe llenar o se llena el documento de recorrido habitual o rutagrama, como le llaman, de acuerdo al término que le dan en las empresas, en donde los trabajadores deben colocar la dirección, la hora promedio de salida de su casa, de llegada, viceversa, una serie de información justamente por en el caso de que llegue a ocurrir un accidente de este tipo, pues se abre una investigación para determinar si pues es un o no un accidente de trabajo. También el trabajador coloca algunas rutas alternas a la habitual y algunas otras consideraciones. 4, los accidentes que sufre el trabajador con ocasión del desempeño de los cargos colectivos en organizaciones sindicales, así como lo ocurrido al ir y volver del lugar donde se ejecuten funciones propias de dichos cargos. Esto es importante. Muchos trabajadores me han preguntado, bueno, mira, yo realizo funciones en la calle, yo soy vendedor, yo vengo para acá, busco mi material de trabajo y salgo. Bueno, eso también se considera un accidente de trabajo. Salgo y me ocurre algo. Bueno, eso, si llega a ocurrir algo, se considera un accidente de trabajo siempre y cuando se compruebe que el trabajador estaba, bueno, está en horario de trabajo. Se supone que si es un vendedor, se verifica si estaba visitando algún cliente, por ejemplo, o algo parecido, ¿no? Y está en sus funciones de trabajo. De igual manera, el artículo número 69, número 4, eh, amplía todas estas consideraciones, ¿no? Hablemos de las enfermedades ocupacionales, de la declaración. Entonces, y de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Con respecto a la declaración de esto, entonces dice que el empleador debe informar la ocurrencia de un accidente de trabajo de forma inmediata.
Normalmente, cuando la página del INSACER está activa, se informa de manera inmediata del accidente dentro de los 60 minutos, es decir, de una hora, se debe informar de manera inmediata al INSACER ante la ocurrencia de un accidente. Esto es de forma inmediata, al comité y al sindicato. Y luego se debe realizar una declaración formal que se realiza dentro de las 24 horas siguientes de haber ocurrido un accidente, ¿ok? Porque este formato sí pide algunas otras datos que son mayor datos, ¿ok? Como por ejemplo el tiempo de reposo de la persona, el tipo de lesión, dónde fue atendido, en qué centro médico, los datos del trabajador, los datos de la empresa, en fin. Es más formal, como su nombre lo indica. Otros sujetos que podrán informar, ok, la notificación o por ejemplo, en la página del INSACEL decía cuando se iba a realizar una declaración formal que solo podrían realizarlo los profesionales del servicio de seguridad, es decir, que estos profesionales son los responsables de la declaración de estos accidentes como una de sus funciones. Pero el artículo 74 me dice que podrán notificar al INSACEL la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. De igual manera, el mismo trabajador puede notificar al INSACEL, los familiares del trabajador, el comité de seguridad, el trabajador, el sindicato y el INSACEL, el instituto también podrá iniciar de oficio la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces, cuando existe un accidente de trabajo, cuando se da un accidente de trabajo de tal magnitud, pueden participar cuerpos policiales, como lo establece el artículo 75. En caso de accidente de trabajo que se merite la intervención de los cuerpos policiales u organismos competentes, estos informarán de sus actuaciones al INSACEL para llevar a cabo esta investigación en conjunto. ¿Ok? Hablemos de las enfermedades ocupacionales. Entonces, se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos, ¿ok? De diversas patologías contraídas, o sea, que si yo me enfermo con ocasión al trabajo, es decir, que yo por alguna manipulación de algún equipo, de alguna herramienta, de alguna máquina, o la exposición de algún agente, me enfermo dentro de la empresa, eso se considera un accidente de trabajo, pero una enfermedad ocupacional. Pero ¿qué pasa? Si yo también, ejemplo, ingreso a la empresa con una patología respiratoria y resulta que yo allí en esa empresa, por ejemplo, manipulo una sustancia química que es una sustancia química peligrosa que puede afectarme mi sistema respiratorio y, por supuesto, no se apliquen los niveles de seguridad pertinentes para la protección del trabajador, se haga la investigación y del servicio con el ICCL determine que enfermedad efectivamente fue agravada por la empresa, pues entonces se considera también una enfermedad ocupacional. Con ocasión del trabajo o exposición del medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como las imputaciones a los agentes, tanto físicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental temporales y permanentes, ¿ok? Se presumirá, ¿ok? Presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos incluidos en la lista de enfermedades ocupacionales, que vamos a ver dónde está esa lista de estas enfermedades ocupacionales, ¿ok? En otras clases sucesivas. Vamos a hablar acerca de la calificación del origen ocupacional, ¿ok? Entonces, el INSACEL, previa investigación, realizada antes una investigación y mediante un informe, ya después de haber hecho esa investigación, calificará el origen del accidente de trabajo de la enfermedad ocupacional y, por supuesto, estas investigaciones normalmente tardan, ¿ok? Para que se pueda dar una declaración final. Dicho informe tendrá 35 carácter de documento público. Todo trabajador al que se le haya diagnosticado una enfermedad ocupacional deberá acudir, por ejemplo, el trabajador se realizó pues se le hizo un seguimiento y el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo presume, ¿ok? Que el trabajador pues tiene una enfermedad ocupacional. Entonces, pues esto se declara al INSACEL. El INSACEL, por supuesto, ya está enterada, pero también el trabajador debe acudir al INSACEL, ¿ok? Para que se le realicen todas las evaluaciones pertinentes
en la unidad de salud ocupacional del INSACER para justamente abrir todo este proceso de investigación y finalmente determinar y calificar el origen de la enfermedad ocupacional o del accidente de trabajo. De los tipos de responsabilidades, ¿ok? El incumplimiento de los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo dará lugar a las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? Pues administrativas, penales y civiles, ¿ok? Y por supuesto, todo este incumplimiento va a generar sanciones. Entonces, la óptima en el artículo, desde el artículo 118 al 120, me habla de las infracciones leves, graves y muy graves, donde las infracciones leves tienen una sanción de desde 1 hasta máximo 25 unidades tributarias, pero siempre te van a colocar el máximo de las unidades tributarias, entonces voy a decir el máximo. Leves de 25 unidades tributarias, graves de 75 y muy graves de 100 unidades tributarias por cada trabajador expuesto. Entonces, ¿quién determina cuántos trabajadores son expuestos? Pues los mismos funcionarios del INSACER, ¿ok? Seguimos con el nivel legal, vamos a conversar acerca de las leyes ordinarias y decretos legales. Entonces, las leyes ordinarias tenemos la ley para las personas con discapacidad, la ley de CESATI, que es socialista para los trabajadores, la ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos, ¿ok? Que esta también es una ley bastante importante para la protección del medio ambiente sobre todo, ¿ok? Ley para la protección de las familias y la maternidad, la paternidad, decreto de rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la administración pública, ¿ok? Estas son algunas de las leyes ordinarias que abarcan lo que es la materia de seguridad y salud laboral en Venezuela. Entonces vamos a hablar un poco solamente de la ley sobre sustancias, desechos y materiales peligrosos, ¿ok? Esta ley la hace cumplir el Ministerio de Ambiente, que es el Ministerio de Ecosocialismo, en donde esta ley me dice que toda empresa que maneje sustancias químicas peligrosas debe contar con un permiso, para decirlo hablarlo de una manera general, el permiso de registro de actividades capaces de degradar el ambiente, el famoso RACTA, donde este permiso se emite, bueno, son varios permisos, puede ser un RACTA generador, un RACTA manejador. El RACTA manejador, por ejemplo, se emite a todas aquellas empresas que se le da la autorización, siempre y cuando las empresas cumplan con todas las exigencias de la ley y del ministerio, y se le otorga a aquellas empresas para que realicen las actividades de almacenamiento, transporte y manipulación de estas sustancias químicas peligrosas, ¿ok? Siempre estas empresas de igual manera se le emite este permiso y deben cumplir con una serie de lineamientos. Este permiso puede ser derogado por incumplimiento. Este RACTA generador que se le da a aquellas empresas que realizan actividades que pueden también degradar el ambiente y que pueden generar emisiones atmosféricas, afluentes industriales y que puedan dañar nuestros suelos, nuestro aire, ¿ok? Entonces, todo esto son controles del medio ambiente para aquellas empresas que manipulan, manejan sustancias químicas peligrosas. Seguimos con el nivel legal con respecto a los reglamentos, ¿ok? Como por ejemplo el reglamento parcial de la ley orgánica de los trabajadores, ¿ok? De la misma ley orgánica del trabajo, reglamento parcial de la LOPSIMA del año 2007, reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ¿ok? De estos tres reglamentos vamos a mencionar el último, reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, reglamento súper importantísimo. Entonces, este reglamento, pese a su antigüedad, sigue siendo muy importante, pues regula las medidas de prevención en materia de construcción de obras. ¿Okay? Este reglamento es del año 73, del 1973, y hasta la actualidad sigue siendo aplicado incluso por las mismas instituciones, ¿no? Ya que abarca bastantes aspectos, ¿no? Que por supuesto esta legislación debe ser actualizada, pero se sigue aplicando. Entonces, esta legislación, este reglamento regula las medidas acerca de la construcción de obras. Claro, algunas consideraciones, porque todo esto se amplía, tiene también otras legislaciones asociadas. También regula lo que es la higiene en los lugares de trabajo, uso de máquinas, equipos, herramientas, instalaciones industriales, equipos y recipientes de presión, tanques de almacenamiento, radiaciones ionizantes, trabajos en el agua, excavaciones, canteras, demoliciones, prevención y control de incendios
y otras consideraciones. Es súper importante. Incluso el mismo INSACEL cita algunos artículos de este reglamento en sus inspecciones. Seguimos con el nivel legal, las ordenanzas y las normas técnicas. Perdón, ese es el nivel base, ¿ok? Tenemos lo que son las normas Covenin, vamos a hablar un poco de ellas. Las normas técnicas, como por ejemplo el programa de seguridad y salud en el trabajo, la NT01-2008, que estas normas las vamos a mencionar, pero ninguna las vamos a tocar, ya que hay clases específicas para hablar acerca de estas normas. La norma técnica para la declaración de enfermedad ocupacional, la 02-2008, la norma técnica del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2016 y la norma técnica para el control en la manipulación, levantamiento y traslado de carga, de igual manera del año 2016, y la guía técnica para el proceso de elección de delegados de prevención, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, vamos a hablar acerca de las normas técnicas. Primeramente, las normas Covenin, lo que son Fondo Norma y Sencamer. Entonces, hay unas normas técnicas, algunas normas Covenin que son de estricto cumplimiento, obligatorio cumplimiento. Tenemos norma fondo norma, tenemos ASENCAMER. Entonces también puede existir una confusión, ¿ok? De realmente cuál es el funcionamiento, cuál fue el funcionamiento de cada uno de ellos y cuál reina en estos momentos. Entonces, con respecto a las normas Covenin, la Comisión venezolana de Normas Industriales. Se crea en el año 1958 con el objeto de desarrollar políticas en el mundo, en nuestro país, de la normalización y control de la calidad, ¿ok? De nuestros productos y servicios, ¿ok? Entonces, luego en el año 1963 se crea la marca de calidad Norben, una marca de calidad venezolana, sobre productos, procesos, servicios y que por supuesto todos los productos que tenían esta marca se garantizaba su calidad, ¿ok? Ya que por supuesto estaban bajo o cumplían con ciertos lineamientos que se establecían en ese momento. Luego en el año 73 se crea Fondo Norma con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios y de formar talento humano en dichas especialidades, es decir, personal que normalizara o que estuviese escrito o que trabajara dentro de estas instituciones para la normalización y la certificación. Luego, en el año 93, Fondo Norma, esta misma institución, empieza a ejecutar las normas Covenin. Es decir, Fondo Norma como que arropa, ¿no? Atrae así la ejecución de estas normas Covenin. Y se da la primera a Fondo Norma se le da la primera connotación de Organismo Nacional de Normalización hasta junio del año 2009. En el año 2009 se crea Sencamer y esta asume como Organismo Nacional de Normalización, ¿ok? Entonces ya hasta 2009 de Fondo Norma deja de ser el Organismo Nacional de Formalización y en el 2009 toma esa responsabilidad Sencamer. Luego, en ese mismo año, en el año 2009, Covenin queda en manos de Sencamer, ¿ok? Ya dejando afuera Fondo Norma, y se le entrega a la norma, y este mismo instituto, le entrega la normalización a otra institución llamada Fodenorca, pero este no tuvo ningún funcionamiento, no estuvo en funcionamiento y no tuvo poca actividad y tuvo funcionamiento hasta el 2020. Ahora, viene nuevamente Sencamer y eh, asume como organismo nacional de normalización hasta la actual. O sea, que le quede claro esto. El organismo nacional de normalización de todas las normas es Sencamer en la actualidad. Y este organismo y Fondo Norma trabajan en conjunto en lo que es la normalización, ¿ok? Entonces, Fondo Norma siguió funcionando, pero no como organismo nacional de normalización. Incluso nosotros hoy en día vemos mucha actividad de Fondo Norma, sino emitiendo solo normas técnicas Fondo Norma, ¿ok? Que son normas importantísimas de referencia de diversas áreas. Estas normas son válidas, sin embargo, no hay normas técnicas Fondo Normas obligatorias, ¿ok? Entonces, para que una norma técnica, grábense esto, sea de obligatorio cumplimiento, debe haber un decreto por un ministerio. Entonces, vamos a ver las otras normas técnicas del INSACEL porque son obligatorias, ¿ok?
Porque, bueno, justamente tienen un decreto del Ministerio del Trabajo, del Ministerio con competencia. Como yo le dije al inicio de la clase, el Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo no es el INSACEL, porque el INSACEL no es un ministerio. El INSACEL es un instituto que está adscrito al Instituto con competencia, es decir, al Ministerio del Trabajo, ¿ok? Entonces, Fondo Norma contempla. ¿Qué contempla Fondo Norma entonces? Bueno, las normas técnicas, Fondo Normas, que sigue emitiendo normas técnicas, certificados profesionales, dicta cursos en materias de calidad, es un organismo de certificación de la ISO 9000, de la ISO 14000 y la de OSHA 18000. Sencamer, pues es la autoridad máxima nacional en cuanto a calidad y contempla metrología, acreditación, certificación, ensayo, normalización y también reglamentos técnicos, ¿ok? Ahora hablamos de las normas técnicas del INSACEL. Bien, la NOPSIMAT en el título número 2 habla acerca de la organización del régimen profesional de la seguridad en el trabajo. Y me indica en el artículo 18 las competencias, cuando me habla de las competencias del INSACEL, me dice en su numeral 4, este mismo artículo 18, que el INSACEL tendrá la competencia de proponer al Ministerio con competencia. ¿A quién? Al Ministerio del Trabajo, los proyectos, las normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que nosotros vemos que los decretos de leyes de estas normas técnicas vienen directamente al Ministerio del Trabajo, porque es que es el ministerio con competencia que me va a indicar estos decretos y me va a decir, mira, es obligatorio esta norma técnica bajo una gaceta oficial, bajo un decreto, ¿no? Entonces, se emitieron varios proyectos de ley y normalmente están en decreto, es decir, de obligatorio cumplimiento, la siguiente. La primera y muy importante, que bueno, ya son normas que deberían actualizarse, pero seguimos trabajando con ellas, es la norma técnica del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, la NT01-2008. Esta norma para el desarrollo y mantiene lo que es. Esta norma nos indica cómo nosotros debemos no solo desarrollar, sino ejecutar el programa de seguridad y salud en el trabajo de manera correcta. Lo establece esta norma, que lo vamos a ver con amplitud en otra clase. Luego tenemos la norma técnica número 2 del año 2008, que es la norma técnica para la declaración de enfermedad ocupacional, que vamos a hablar de ella también en otra clase. Luego tenemos la norma, le coloco número 3 porque es la número 3 del año 2016, que es la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, que me habla acerca de la conformación, funcionamiento, organización y pues los tipos de servicios de seguridad y salud en el trabajo, que lo vamos a ver en otra clase también. La norma técnica número 4 del año 2016, que es la técnica para el control de la manipulación, levantamiento y traslado manual de cargas, ¿ok? Que me habla específicamente del control de la manipulación de levantamiento de cargas. Y tenemos la guía técnica para las elecciones de delegados de prevención específicamente, ¿ok? Bueno, chicos, eso es todo. Espero que pues esta clase les sea de mucha utilidad y pues por favor, si es de repasar la clase porque es de mucho contenido, pues deben hacerlo. Estoy aquí para cualquier dudas e inconvenientes. Que estén muy bien.